Oh Señor Jesús, queremos pedirte que tú puedas hablar a cada corazón. Señor, habla nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Señor, tu palabra tiene el poder de libertarnos, de, Señor, transformar nuestra historia, cambiar nuestra vida completamente. Y en esta noche, Señor, que nuestros corazones estén como un terreno pronto, un suelo, Señor, pronto, ya para recibir la semilla que irá a fructificar en nuestro interior. En el nombre de Jesús, la palabra, Señor, ya tiene poder de cambiar, Señor, a través de la revelación. Ella trae transformación en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nosotros hemos tenido algunas interrupciones en el medio de las palabras que estamos predicando sobre David, ¿verdad? Pero hoy yo quería continuar con la secuencia de palabras, nos faltan algunas aún. Y yo quería hablar sobre perdón de todos los pecados. Perdón de todos los pecados. ¿Saben? Nosotros estuvimos hablando sobre David, sobre la historia trágica de él al final, cuando él cae, cuando él pecó. Y estuvimos hablando sobre todo lo que el pecado ocasiona en nuestras vidas. Estuvimos hablando de disciplina, hablamos sobre gracia, hablamos sobre maldiciones, hablamos sobre varias cosas, varios asuntos. Pero en esta palabra, y esta palabra se ajusta a lo que nosotros vamos a compartir hoy también en la cena, yo quiero hablar sobre el perdón de pecados, sobre la obra de la cruz, de lo que Jesús hizo allí en la cruz del Calvario. ¿Sabe? El otro día nosotros estuvimos en Buenos Aires, estuvimos en una conferencia de líderes, pero enfocada hacia lo profético, hacia palabras proféticas, hacia el espíritu profético. Fue algo extraordinario, sobrenatural. Y al final de la conferencia hicimos un corredor para orar por personas. Y saben que en uno de esos momentos pasó mucha gente. Y en uno de esos momentos que pasó un joven. Y yo empecé a orar por él. Y cuando estaba orando por él sentí que había culpa. Que habían cosas que él aún no conseguía vencer. Y le pregunté el nombre. Le hice una pequeña entrevista. Y le pregunté qué era lo que él sentía, qué había en él. Que yo sentía que él tenía culpa. Y él me dice, yo vine a la iglesia, nací de nuevo, pero yo aún no me perdono de las cosas que yo hice, de las cosas que yo vivía. Y saben que mientras yo preparaba la palabra para hoy, pensaba que tal vez muchas veces el gran problema de muchos cristianos es vivir pensando en el pasado, vivir pensando en las cosas que quedaron para atrás. Y una de las cosas que yo le hablaba en aquel momento era que la obra de la cruz es perfecta. La obra de la cruz tuvo un valor para siempre. Amén. Lo que Jesús hizo en la obra de la cruz tuvo valor en aquel momento, en el momento presente que estamos viviendo hoy, y tiene valor en el futuro, porque fue una obra completa. Amén. Fue una obra de una vez y para siempre. Y sabe, yo quiero mostrarle a través de la Biblia que la obra de la cruz ella nos garantizó un perdón completo. Completo. Cuando usted llega a este lugar aquí, tal vez usted se sienta que usted tiene fallas. El Señor lo mira y Él ve la obra de Jesús en usted. Él ve la obra de la cruz reflejada en cada uno de nosotros. Amén. Entonces yo le decía al joven, cuando nosotros no creemos en que Jesús nos perdonó completamente, nosotros anulamos la obra de la cruz. Anulamos el poder que tiene la obra de la cruz. Y no hay nada más poderoso que la obra de la cruz. Nada más poderoso. Amén. Entonces, si nosotros miramos la Biblia, el pecado se describe como una rebelión contra Dios, una transgresión a la ley. Antiguamente la ley funcionaba de esa manera. Cuando nosotros hacemos algo malo, injusto a los ojos de Dios, o cuando no hacemos algo que es correcto. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque más adelante vamos a ver que muchas veces usted piensa en pecado y piensa en pecados que saltan a los ojos. Pero pecados cometemos a diario, usted comete pecados. Y no es por acusarlo, pero a diario usted falla. A diario usted comete errores. Si fuera por lo que nosotros hacemos, somos fallos el tiempo entero. Pero aún así el Señor nos salvó. Amén. Dice la Biblia Romanos 5:1, y este es el versículo base de la palabra. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante lo que la fe, tenemos paz. ¿Cuál es el gran problema del ser humano en relación a Dios?
no tener paz con Dios, no sentirse en paz con el Señor. ¿Cuántos se sienten en paz con el Señor aquí? ¿Realmente usted se siente en paz con el Señor? Bajaron los amén. Es el gran problema del ser humano, es no sentirse que tiene paz con Dios. Pero déjeme decirle algo, el Señor está en paz con usted. El Señor lo mira y el Señor no tiene nada contra usted, no tiene ningún enojo, ninguna amargura, ningún rencor. El Señor no tiene nada contra. A veces nosotros nos sentimos de esa manera, ¿verdad? Pero el Señor nos perdonó a través de la obra de la cruz. Amén. Entonces el conflicto del ser humano es ese. Pero algo interesante, Cristo llevó nuestra condena y Dios emite un veredicto. Dios emitió un veredicto así: somos perdonados y declarados justos ante Él. Ya está. Somos inocentes, somos justos, amén, como quien cumplió toda la ley. ¿Sabe? Imagínese una persona que fue condenada por un asesinato, cumple su condena 30 años, vamos a suponer, sale a los 30 años, él ahora es libre, ¿verdad? Él es libre, pero hay algo, hay una mancha en la ficha de él, que él es un asesino, él mató a alguien. Esta persona, podemos decir así, ¿es justificada? No, ella ahora cumplió su pena, pero ella tuvo que cumplir esa pena. ¿Sí o no? Tuvo que hacerlo, amén. Ahora, ¿cómo haríamos para que ese hombre que cometió un asesinato no tuviera nada más en su ficha, no constara nada? Que la ficha dijera así: nada consta. Tendría que morir y nacer de nuevo. Es la única forma que una persona puede volver atrás y no tener culpa ninguna en nada. Es la única forma. Ahora, ¿esto le hace sentido a alguno cuando usted habla de nacer de nuevo? Cuando escuchamos nacer de nuevo. ¿Sabe? Jesús, Él murió en la cruz por nosotros. Amén. Y usted tenía pecados. Usted tenía cosas que había hecho. Solo que la Biblia nos dice que ahora Jesús, al morir en la cruz, la obra de la cruz me justifica. ¿Qué significa que me justifica? Que nada consta. Ya no hay nada. Usted no le debe nada al Señor. No le debe nada. ¿Por qué? El Señor Jesús pagó por nosotros. Amén. Entonces usted ya no va a cumplir condena. Nada consta. Fue eliminada su culpa. Fue eliminada de una vez y para siempre. Amén. ¿Cuál es el gran problema? Y ahora nosotros vamos a ver algunas teorías que se fueron generando. ¿Por qué? Porque es difícil predicar. Difícil no. Es difícil entender el mensaje y yo decirle a usted: nada consta, fuiste perdonado. Pero si salgo y peco, fuiste perdonado. Pero si mañana peco, fuiste perdonado. ¿Cuál es el problema de eso ahí? ¿Qué es lo que dice mucha gente? No, pero si le decía al hermano que si él sale y peca, todo el mundo va a salir a pecar. Todo el mundo va a salir a cometer pecado. ¿Por qué? Total, soy perdonado. ¿Sí o no? Es el raciocinio de muchas personas. Solo que la Biblia nos dice que fuimos perdonados. Y si la Biblia me dice que fui perdonado una vez y para siempre, soy perdonado. No puedo contradecir lo que la palabra dice. ¿Cuál es el problema? Tengo que atar a los hermanos de alguna manera para que tengan miedo de pecar. Yo no quiero generarle miedo para que usted no peque. Si usted quiere pecar, salga y peque. Lamentablemente no es lo más lindo que hay. Hay una vida mucho mejor para vivir, amén. Pero usted es libre de hacer lo que usted desee, amén. Ahora, es interesante que la paz no es un lugar al que buscamos llegar. La paz con Dios no es una sensación, no es un lugar de visitación, no es aquí en el culto, no es en la célula. La paz con Dios es una condición básica de aquel que nació de nuevo. Es una condición básica de vida. Nací de nuevo, tengo paz con Dios. Tengo paz con el Señor, amén. Entonces eso es la paz, es un fruto de saber que fui justificado, amén. Justificado. Ahora, a lo largo de la historia se fueron generando varias doctrinas, varias. El otro día pensaba y buscaba información, pero es difícil encontrar esa información de línea de tiempo. ¿A partir de cuándo comenzó a introducirse esta forma de doctrina? ¿Por qué? Porque cuando usted mira la Biblia, Jesús, cuando le traen la mujer que fue agarrada en adulterio, Jesús no le preguntó los pecados pasados. Jesús no comenzó a hacerle una lista de lo que ella había hecho. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Nadie te condenó, yo no te condeno, ve y no peques más. Ve y no peques más.
Ahora Jesús podía afirmar y creer que aquella mujer no iba a pecar más. ¿Será que era algo que la mujer nunca más lo iba a hacer? La mujer iba a pecar. Ahora, ¿iba a caer en el mismo pecado? Probablemente no. Pero ella iba a seguir cometiendo pecados. ¿Sí o no? Usted pecó hoy. Usted va a decir, no, yo no pequé. Yo no estoy diciendo que tal vez usted pecó en sentimientos hacia otra persona. Pecó hablando, pero muchas veces pecamos en cosas mínimas, hermanos. Cosas mínimas. Usted peca, usted falla. ¿Entiende? Porque hay veces pecados que ni siquiera nosotros nos acordamos. Hay pecados que usted ni sabe que cometió. Tal vez usted va en el tránsito y se enojó con alguien y le gritó algo. Usted pecó, pero usted ni sabe que pecó. Usted se enojó con alguien, pecó, ni sabe que pecó. Entonces, si usted empieza a enumerar los pecados, todos cometemos. Amén. Ahora, lamentablemente, el no saber que fui perdonado genera algo muy complicado en nuestro interior. Genera inseguridad de que realmente somos salvos. Inseguridad de que realmente el Señor murió por nosotros en la cruz. Y el Señor lo hizo así, amén. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Si yo no estoy seguro que mis pecados fueron perdonados, ¿cómo puedo saber que la condenación del pecado no está sobre mí? ¿Cómo usted puede saber que la condenación no está sobre usted si no cree 100% que fue perdonado? ¿Cómo sé que la maldición del pecado no vendrá sobre mí en algún momento? No, en algún momento la maldición me va a alcanzar. Yo cometí un pecado. ¿Cómo saber si Dios no está enojado conmigo? ¿Cuántos creen que Dios está enojado con ustedes? ¿Está enojado Dios contigo? ¿Está enojado con vos, Fede? No. ¿Con vos, Eduardo? No, tampoco. Imagínense si Dios estuviera enojado con nosotros, hermano. Sería algo terrible, ¿verdad? Un Dios enojado con nosotros, alguien tan extraordinario enojado. Dios no está enojado. Dios está en paz con nuestras vidas. Amén. Dios está en paz. Tal vez usted diga, pero Pablo, vos no sabés lo que yo hice. Vos no conocés lo que yo hice hoy. Lo que hice ayer. No me importa, yo no quiero saber. Pero yo solo sé que el Señor ya te perdonó. Que el Señor ya realmente se olvidó de esos pecados. Amén. Entonces, si muero hoy pequé. ¿Qué pasa? Si usted se fue en pecado, ¿qué pasa? Infierno. ¿O salvo? Le dejo esa pregunta para que usted medite ahí. Pero hay muchas teologías, hay muchas ideas que personas han generado. ¿Por qué? Y quiero hablar de la más común. ¿Cuál es la teoría más común al respecto del perdón de pecados? ¿Sabe? Usted un día llegó a la iglesia. ¿Cuántos llegaron a una iglesia tradicional? La mayoría llegó a una iglesia tradicional, ¿verdad? Usted llegó a la iglesia y le dijeron, mirá, Jesús murió por vos. Él se entregó en una cruz. Ahora si vos lo aceptás, sos perdonado. ¿Sí o no? Sos perdonado. Eso es lo que predicamos prácticamente la mayoría. Ahora, ¿cuál es el problema? Ahora comienza una nueva vida. Ahora comienza una vida completamente diferente. Ahora no podés pecar. Ahora tenés que mantenerte siempre en línea. ¿Por qué? Porque si el Señor viene y pecaste, te vas al infierno. Muchos aprendimos esa idea. Muchos nacimos en iglesias que nos enseñaron eso. Y usted llega aquí y llega muchas veces con miedo, con temor. ¿Por qué? Porque era esa predicación de arrepiéntete, pecador. Y no quiero gritar, pero arrepiéntete porque si pecaste te vas al infierno. Pero hay una realidad, hermano, y déjeme decirle algo. El Señor ya nos perdonó, amén. Ya nos perdonó. ¿Cuál es esa teoría? Enseña que Dios perdonó todos los pecados hasta el día del nuevo nacimiento. Naciste de nuevo. Ahora tenés que pasar confesando pecados. ¿Vieron aquellos que van al confesionario, a la iglesia católica? Bueno, ahora tenés que ir a tu cuarto todos los días. Imagínense todos los días usted llega, se arrodilla a la noche. Señor, yo me arrepiento por los pecados que cometí hoy, porque le hablé mal a mi esposa, porque le hablé mal a mi esposo, le grité a mis hijos. ¿Cuánto le gritaron a sus hijos hoy? Pecó, hermano. Le gritó a su... Se arrepintió ya, porque le grité a mi hijo, porque hablé mal, porque me enojé con fulano, me enojé con el hermano, me enojé en el tránsito. Si usted comienza a enumerar, son muchos. Pero dice la Biblia que el Señor ya se olvidó. Pero ¿cuál es el problema? Es que esa teoría, esa teología, ella mantiene preso a los hermanos. ¿Por qué? Los hermanos tienen miedo de pecar. ¿Sabes? Yo antes tenía
un terror de irme al infierno. Yo le voy a ser bien sincero así. Mi padre está ahí, ni sabe capaz que yo tenía tanto miedo de ir al infierno. Yo tenía un temor. ¿Por qué? Porque vieron esa época de la adolescencia que usted anda medio con otras ideas y usted no quiere ir a veces a los cultos, no quiere participar. Y yo me iba a veces a hacer otras actividades, me iba a jugar. Y yo salía en otra y después pensaba, ay, si me voy al Señor viene. Mi padre estaba ya en el culto, mi familia estaba en el culto y yo ya jugando al básquetbol. A Luca no lo voy a dejar de hacer eso por las dudas, le dice. Y yo jugando al básquetbol allá en otro lado. Y si el Señor viene y yo me quedo. Y eran todas esas ideas. ¿Por qué? Porque uno genera miedo. Yo puedo predicarle y generarle miedo. Pues yo prefiero que usted sea libre. Amén. ¿Por qué? Porque la ley en realidad ella nos aprisiona, pero la gracia ella nos liberta. Amén. Entonces, ¿cuáles son los problemas de esta teoría? Primero, es que yo no tengo conciencia de todos los pecados que cometo. No tenemos conciencia. Usted no sabe. Tal vez usted se acuerda de pecados que realmente son muy evidentes, pero hay cosas que usted hace que no se acuerda. ¿Y cuál es el segundo problema? Que se olvida. Si usted tuviera que confesar todos los pecados que cometió hoy, usted ya se olvidó la mayoría. Tal vez usted se acuerda de alguno. Ah, porque grité hoy, me enojé, ¿verdad, Ana? No digo que Ana se enojó, yo no dije que Ana se enojó. Imagínese, me enojé hoy, discutí. Oscar se sentó bien lejos ya por las dudas, pero yo te veo igual, Oscar. Me enojé, discutí. Pero el Señor no tiene problema con eso. Amén. El Señor no está pensando en esas cosas. Amén. El Señor ya nos perdonó. Ahora hay otros que para equilibrar un poco, ellos dicen así, no basta solamente confesar. ¿Por qué? Porque no podemos confesar solo aquello que no nos acordamos. Entonces ellos dicen así, bueno, si no te acordás, esos pecados que no te acordás, no hay problema. Pero tenés que confesar aquellos que sí te acordás. Imagínese usted tratando de recordar o llevando una libretita para anotar los pecados que usted cometió durante el día, para después confesarlos. Hermano, sería trágico, sería terrible, porque el Señor no nos llamó para vivir esa vida, amén. Eso no tiene base bíblica. Jesús cuando andaba caminando, Él nunca, si usted ve, Él nunca acusó a pecadores. Él sí apuntaba a los fariseos, aquellos fariseos que siempre andaban apuntando a los demás. Pecadores, Jesús no apuntaba. Jesús siempre tenía una palabra para ellos. Jesús andaba en medio de los pecadores. ¿Por qué? Porque Jesús decía así, ve y no peques más, le dijo a la mujer. Pero Jesús no apuntaba. Ah, sos una pecadora. ¿Mira dónde te encontraron? Imagínese usted en esa situación. ¿Usted qué haría? Si usted se encuentra con una mujer solo tapada con una sábana, que recién estaba cometiendo un acto de adulterio, usted diría, oh, pecadora. No lo haría. Sea sincero. Usted se espantaría si ve una mujer saliendo adentro de una casa de solo con una sábana. Mirá qué pecadora, qué terrible lo que está haciendo. Jesús dijo, nadie te acusó, yo no te acuso. Nosotros fuimos llamados para eso. No fuimos llamados para acusar. Usted no fue llamado para apuntar el dedo, para colocar las personas en la cruz. Ya Jesús fue a la cruz por nuestra causa. Amén. Señor se entregó por nosotros. Amén. Entonces no tenemos que equilibrar nada. ¿Por qué? Porque hay una única verdad. Y es que fuimos perdonados por medio de la obra de la cruz. Hebreos 8:2 dice así, yo perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Si Jesús no se acuerda de sus pecados, ¿por qué usted los trae a memoria? Si Jesús no se acuerda de lo que usted hizo en el pasado, ¿por qué usted trae a memoria las cosas que usted hizo? Ah, pero mirá que yo hice tantas cosas malas. Jesús se olvidó. ¿Sabe lo terrible que hay muchas personas viviendo la misma vida que vivía este joven allí en Argentina? Acusado, triste. Me puse a hablar con él y empecé a sentir el dolor que él sentía. Porque él en la casa, él decía, yo no me puedo perdonar. Yo no le quise preguntar las cosas que él había hecho. Pero él no se podía perdonar por lo que él había hecho. Dije, me dicen una cosa, que Jesús se olvidó de lo que usted hizo. Señor se olvidó. Señor ya se olvidó de sus iniquidades. Nunca me acordaré de sus pecados. Amén. ¿Por qué? Porque la obra ya fue completa en la cruz. Amén. Eso es lo que tiene que tener valor para nosotros. No lo que usted hizo, no los pecados que cometió. Amén. ¿Cuál es el problema? Hay pastores con miedo de perder las ovejas. Entonces, si yo le predico una palabra que le digo,
Si pecás, Nilda, te vas al infierno, Nilda. Es mejor, ¿por qué? Generó miedo, generó temor. Hay muchos pastores predicando, generando miedo. Yo quiero decirle algo, la gracia lo alcanzó. No tenga temor, la gracia lo alcanzó. Amén, el Señor nos alcanzó. ¿Sabe la ley cómo actúa en nosotros? Yo anotaba un ejemplo aquí. Imagínese una esposa, el marido no quiere que la esposa sepa que es amada. ¿Por qué? Porque si ella sabe que es amada, imagínese, esto más o menos cómo actúa la cabecita de personas que le dicen a los hermanos, si tenés que vivir así, prisionero a eso. Imagínese, una mujer no puede saber que es amada porque si ella sabe que es amada, ella va a salir con otros hombres. Una mujer que es amada, ¿tiene necesidad de salir a buscar en otro lugar? No. Si usted sabe que es amado, ¿usted tiene necesidad de salir a pecar? No. ¿Sabe cuál es el problema? Muchos pastores generan en los hermanos que Dios no es un Dios de amor, que Dios es un Dios que está esperando ahí, como siempre decimos, con el látigo, ¿vio? A ver, ¿quién pecó aquí? ¿Se acuerda aquella hermana ahora de la Santa Cena? Que la hermana fue a agarrar la copa y la derramó. Y el evangelista dijo, ese es el ángel del Señor. Hay pecado ahí. No agarre con miedo ahora, ¿sabe? Agarre con firmeza, agarre tranquilo. Imagínese, es como generar eso. Es generar temor en las personas. No estamos para generar temor en nadie. Estamos para decirle, el Señor ya nos perdonó. El Señor se entregó en la cruz por causa de nosotros. Amén. Y Él nos ama. Amén. Él nos ama. ¿Sabe? El otro día yo leía sobre cómo trabaja, podemos decir así, la mente de un perro que está atado a una cadena durante muchos años. El día que ese animal es suelto, generalmente cometen cualquier tipo de destrozos por estar atados, prisioneros durante muchos años. ¿Sabe? Lamentablemente hay personas, y lo hemos visto, que viven aprisionados a la ley, años, prisioneros a la ley. Un día salen y se pierden en el mundo por estar prisioneros a la ley. ¿Sabe? Yo no quiero que usted esté prisionero a la ley, prisionero al miedo, al temor del infierno, al temor de perderse. ¿Sabe? Si usted se pierde un día, nosotros lo vamos a buscar, no hay problema. Amén. Jesús dejó, dice la Biblia, las 99 ovejas y fue atrás de una. El pastor hizo eso, ¿verdad? Entonces, si usted un día se pierde, lo llamamos. Hasta que usted diga, Pablo, no quiero saber más nada de ustedes. No quiero que me llames más. No hay problema. Pero esa es la función de ir atrás de las ovejas, para acusar a las ovejas. No. Vamos a traer las ovejas, ¿para qué? Para traerlas a salvo. Amén. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Es eso. No acusar a nadie. No salir por ahí y decirle, arrepentite. Tus pecados te van a llevar al infierno. Dice la Biblia en 2 Corintios 3:7. El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. La ley tuvo su gloria. La ley vino porque el hombre no quiso relacionarse con Dios y dijo, no, que Dios coloque las leyes, nosotros cumplimos. El hombre no pudo cumplir. Pero ¿sabe cuál es el gran problema hoy? Que hay muchos hermanos nuestros, y que espero que no sea aquí, llenos de ego, llenos de ley, llenos de reglas, llenos de estructuras. Y el Señor no nos llamó para ser llenos de estructuras. El Señor nos llamó para ser cristianos, simples, sencillos, así como era Jesús, así como el Señor andaba. ¿Sabes? Yo me río de algunas cosas. Nosotros tenemos unos hermanos que vienen frente a casa y tenemos un local de iglesia al lado. Ninguno nos saluda. Nadie nos saluda. Nos reímos con Joana a veces porque los hermanos pasan por la vereda hacia delante nuestro. A veces me decís, hermano, paz del Señor. No nos saludan. ¿Por qué no nos saludan? No sé, capaz son tímidos. Pero usted como cristiano, ¿usted qué haría si usted tiene una familia al lado de su local de iglesia ahí? ¿Usted saludaría? ¿Tendría interés o no? Yo por lo menos saludo aquí a los hermanos, los vecinos. Ya lo considero hermano. Hay dos que no escuchan. Entonces usted le levanta la mano, yo lo saludo, pero no escucha. Es verdad, no es mentira. Pero yo saludo porque yo tengo el interés en las personas que están cerca.
Ahora, ¿cuál es el gran problema que se ha generado muchas veces en las iglesias? Es que nosotros cristianos pensamos que somos mejores que otras personas. Somos mejores que las personas que están en el mundo. No, yo soy cristiano. Hermano, usted era un ser humano que el Señor lo encontró. Si el Señor no lo hubiera encontrado, usted seguiría perdido en el mundo. Somos personas. Amén. El otro día yo miraba un video, una sátira sobre Jesús. Y el video decía así: Jesús debía ser argentino. Porque dice que después de Dios estaba Maradona, ¿verdad? Después de Dios estaba Jesús. Ellos hicieron una sátira sobre Jesús. Fue interesante que entré a mirar los comentarios. Mi amigo, si no te arrepentiste vas al infierno. Con Jesús no se juega. Y así, uff. ¿Y saben de quién eran los comentarios? De cristianos. De hermanos de la iglesia. Ese es el problema muchas veces los hermanos. Pensaron que tenían que tomar la acusación por sí mismos. Déjeme decirle algo, nadie lo llamó para que usted acuse a nadie. No salga a acusar a nadie. Ah, porque fulano es esto y es lo otro. No salga. Solamente diga aquello que el Señor Jesús hizo. Haga lo que Jesús hizo. El Señor amaba a las personas. Ah, porque mi vecino no quiere saber nada con Dios. ¿Y usted cómo es con el vecino? Ah, porque mi familia no quiere saber nada de Jesús. ¿Y usted cómo es? No, yo con eso no me junto. Yo soy cristiano. Y alabo a Dios, como decía la canción. Entonces, hermano, usted no sea alguien que las personas aborrezcan, sea alguien que las personas quieran estar juntos. El Señor nos llamó para eso. El Señor Jesús nunca acusó. El Señor Jesús no acusaba. El Señor Jesús amaba a las personas. El Señor Jesús bendecía a las personas, sanaba a las personas, alimentaba. Todo lo que el Señor hacía, usted tiene que hacer. Todo lo que el Señor hacía, nosotros fuimos llamados para realizar. Amén. ¿Por qué? Fuimos encontrados cuando estábamos perdidos. Amén. Fuimos encontrados cuando estábamos en el mundo, enterrados en el pecado. El Señor nos encontró. ¿Saben lo que hacen esos pastores? Matan sus iglesias. Matan. Nosotros no fuimos llamados para matar la iglesia. Fuimos llamados para bendecir la iglesia. Amén. Yo no fui llamado para acusarlo. Fui llamado para bendecirlo. Para que usted pueda salir de este lugar diferente. Amén. Ahora imagínense si yo trajera una palabra hoy aquí de acusación. Y un hermano me contó una historia y yo la historia que el hermano me contó, yo lo sé y yo comienzo a acusar con esa historia que el hermano me dijo. Sería terrible. El Señor no nos llamó para eso. Amén. El Señor nos llamó para amar, para perdonar como el Señor lo hizo. Amén. Amén. Entonces la victoria sobre el pecado no está en la prohibición de la ley. La victoria sobre el pecado está en florecer la nueva naturaleza que hay dentro suyo. No es la ley que va a hacer que usted no peque más. Es la naturaleza que hay en su interior. No es la ley que va a evitar que usted haga cosas que el Señor aborrece. Es la naturaleza que hay dentro suyo ahora. Así como hablamos recién en la ofrenda, nuestra naturaleza ahora es generosa. Nuestra naturaleza es como la de Jesús. ¿Quién tiene la naturaleza de Jesús? ¿Quién nació de nuevo? Amén. ¿Cuántos nacieron de nuevo aquí? ¿Cuántos nacieron de nuevo aquí? Amén. Si no, varias personas iban a ser salvas hoy. Amén. Entonces nosotros fuimos perdonados. ¿Saben? La Biblia nos relata, la hora se va. La Biblia nos relata que antiguamente el pueblo de Israel, una vez por año, celebraba el Yom Kippur, que lo celebran hasta hoy. ¿Sabe el Yom Kippur? El día del perdón. Y ellos lo celebraban, mataban un novillo, mataban allí un cordero. Todos los años hacían eso. ¿Por qué? Una vez por año, esa celebración traía perdón sobre el pueblo. ¿Qué hacía el perdón? Que ellos fueran perdonados. Cuando Dios aceptaba los sacrificios, ellos tenían un año de paz, tenían un año de bonanza, un año de alegría. Eso era lo que generaba el Yom Kippur. Ahora yo le hago una pregunta. Aquello era una sangre de un animal, de un novillo, que se vertía 7 veces sobre el propiciatorio, arriba del arca. 7 veces se hacía eso. Y esa sangre de un animal, ella generaba que un año el pueblo tuviera paz, tuviera alegría. Solo que la Biblia nos dice que hubo alguien que murió en la cruz y derramó su sangre de una vez y para siempre, que es Jesús. Ahora, si el pueblo de Israel cree en la sangre de un animal que perdona, usted no va a creer en la sangre de Jesús. Sea sincero. No vamos a creer en la sangre que derramó Jesús por nosotros.
Amén. Claro que sí. Entonces, ¿por qué usted vive acusado? ¿Por qué vive con miedo? ¿Por qué vive con temor? ¿Por qué? Si el Señor ya nos perdonó. Amén. El Señor ya nos perdonó. Amén. Dígale a su hermano, sos perdonado. Sos justificado. Dice Hebreos 7:27. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificio día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Y Hebreos 9:7 dice, pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre, que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. ¿Sabe el pecado que usted comete por ignorancia? Aquello que usted no sabe. El Señor ya perdonó esos pecados. Por eso que cuando esta teoría, bueno, los pecados que no te acordás, eso no pasa nada, solo con aquello que sabés. El Señor ya nos perdonó todos los pecados. Hebreos 9:2 dice así, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. El Señor fue el novillo, fue Cordero que se entregó por nosotros, de una vez y para siempre. Amén. ¿Sabe? Antiguamente, aquí yo no lo he visto y espero no verlo, cuando usted iba a participar de la cena, y usted sabía que ese día había fallado, cuando venía el hermano con el que usted decía, hoy yo no. Yo era niño, y yo veía eso. Habían personas que decían, yo hoy no participo. ¿Por qué no participaban? Estaban en pecado, habían cometido algo, no se sentían aptos para la cena. Ahora yo le hago una pregunta, ¿por qué Jesús derramó su sangre? Por nuestros pecados. Cuando usted participa del jugo y del pan, ¿usted está qué? Recordando que Jesús se entregó por nuestros pecados. ¿Por qué esas personas no participaban de la cena? Si era recordar la redención de pecados, por causa de enseñanzas que nos habían inculcado. ¿Sabe? Las enseñanzas fuera de la palabra son lo peor que existen, porque atan a las personas, atan el pueblo, atan la iglesia. Nosotros fuimos llamados para ser libres, porque alguien se entregó de una vez y para siempre. Amén. Jesús, dice la Biblia, gritó en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús perdonó a aquellos soldados que lo estaban matando. A nosotros no nos va a perdonar. Nos perdonó todo. Todo, hermanos. Usted ya es libre de la condenación de los pecados. Amén.